Supe que están teniendo temporal ahí en Chile. Oh, sí, quedó la patada a nivel. La patada. Bueno, quedó la embarrada. A nivel. El caos, el El caos, caos. sí. Me salió un chilenismo, pero partiendo. Pero a nivel nacional, así de Concepción hasta La Serena, más allá, al norte, el litoral, está la Escoba. Y acá ¿Ha en. muerto gente? ¿Ha habido algún caos O así? sea, ¿Alguna tragedia así? la verdad no sé, no he visto muchas noticias. He estado ocupado, pero sé que casas donde se ha entrado el mar, aquí se han anegado ciertos sectores. em, las típicas, las calles que colapsan los alcantarillados, los sumideros de agua y todo el tema. Ujú. Pero, ¿sabes qué? Curiosamente, ayer que fue viernes, estaba la escoba. Así, y en la noche, ya sábado, trueno, relámpago, súper fuerte. Y hoy día en la mañana, Oh. sol, despejado. Pero así, ni una nube en el cielo. Eh, Oh. y ahora se nubló un poquito más. El contraste. Sí, El contraste impresionante. Yo no sé si tiene relación, pero yo creo que es porque era yo venía sábado. viajando en la carretera hoy día y no teníamos aire acondicionado por problemas del auto. Ujú. 38 grados en la carretera, aire caliente. Imagínate, en una lata de sardina, dentro de una lata de sardina. Así que venía casi desmayado. Entonces, el contraste será que afectará porque aquí hace mucho calor, allá mucho. No sé, no lo sé. Puede ser. Será. Pero ¿Quién lo creo que sabe? este año decían que era el año del niño. Tenía un apellido, como del niño terrible, que era así como. Ah, ya. Ya no es la corriente del niño, sino No, que porque era como más. del niño malcriado. Sí, una cosa así, pero era porque era más lluvioso de lo normal. Muy bien, vamos a comenzar, Dani, qué bueno verte de nuevo. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en el Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. No se subió la semana pasada en YouTube, lo siento mucho, me perdonan, me descuentan esa semana de trabajo, no hay problema. Pero sí se subió al Spotify, también ahí pueden ir, revisar, mirar, escuchar, comentar y dejarnos saludos. Le, eh, Nos pueden buscar como Espacio Podcast Escuela Sabática en Spotify y en iVoox. Así que vamos a comenzar. Le voy a pedir a nuestro querido amigo Daniel que pueda hacer la oración inicial y partimos con la lección de esta semana. Ya, oremos. Querido Padre que está en los cielos, Señor, te queremos dar gracias por ese día que podemos juntarnos a estudiar. Gracias porque nos permitiste poder hacerlo, porque no se me ha cortado la luz, hay internet, Señor, y todo está bien para poder juntarnos. Te quiero pedir también en forma especial por estos momentos difíciles que está pasando Chile, por el clima, la lluvia, el temporal, y por todas las personas que se han visto afectadas, Señor, al respecto, sus casas, su transporte, su trabajo, en fin, un montón de cosas que quedan ahí en peligro, Señor. Así que te pido por ellos y que dispongan los corazones, que es lo más importante, disponer los corazones de tus siervos, Señor, de tus hijos, a poder colaborar con los afectados. Acompáñanos ahora, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos hoy día en una nueva lección que trata sobre Juan 15. La lección de hoy día se llama, me gustó porque partió hablando de Charles Spurgeon, Sí. permanezcan en mí. La lección, bueno, comenta que Charles Spurgeon, este gran predicador del siglo XVII, contó en una predicación sobre un hombre que rescató a alguien de las líneas del tren y lo cargó para salvarlo, ¿no? Así fue, ¿cierto? Sí, así ¿Lo que mismo. se estaba ahogando? No, de la línea del tren, perdón. Tuve un lapsus. Y dice que después que lo salvó, lo empezó a visitar en el hospital y después, ¿cierto? Lo visitó, se hicieron amigos porque él decía que ya no lo cargaba solamente físicamente, sino que en el corazón. Entonces, Charles Spurgeon hace esta aplicación hermosa de que cuando una persona ayuda a otra o trae a otra a Jesús, no es como traerlo nomás, ¿no? Sino que es como cargarlo.
es como sostenerlo. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, de Juan 15, y quiero leer el texto de esta semana, que es tan lindo, que dice Jesús en su último discurso, que está en Juan 15. Vamos a leer de solo en la sección pequeñita del 9 al 17. Deme un segundito, lo tengo aquí. Ya, Juan 15 del 9 al 17 dice: Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque siervo no está al tanto de lo que hace de su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que hace mi Padre, le oí decir, se lo ha dado a conocer a ustedes. Qué lindo. Dani, ¿quieres comentar alguna cosita de esto? Sí, debo partir alegando algo. ¿Por qué ponen una queja? una queja, sí, a la gente que escribe la lección? ¿Por qué ponen un versículo? La lección. Yo pensé que la Biblia. No, Dije yo. a la lección. Como hace Martín Lutero, culpen al autor. Pero yo digo, ¿por qué ponen un versículo tan importante y tan bonito en una pura lección? Es que a uno lo hacen hablar rápido y esta da para tanto. Deberían dividirlo en dos. O nosotros hacer dos podcasts, 2 grabaciones. Sería mucho. Sí, mucho. Ya, démosle. Oye, este versículo o este capítulo es increíblemente bonito porque yo creo que completa, o sea, o muestra como el ciclo final, cómo el Señor va cerrando los ciclos con los discípulos. Perdón, me agarré el cerrando ciclos. Sí, pues sí, se está despidiendo, se está tratando de dejarles cierta conciencia de lo que va a pasar y también levantarles el ánimo, darles apoyo, darles contención a los 11 que quedan, porque cuando Jesús habla esta parte de Juan, ya no estaba Judas, pues, andaba ahí haciendo sus fechorías, andaba ahí haciendo los arreglos. Recibiendo su salario. Así es, ¿cierto? Entonces está como las últimas horas que Jesús vive con los discípulos, o sea, y son casi las últimas palabras que les dice antes de separarse, irse a orar y después que llegue Judas y todo el tema. Entonces, es súper importante, un cierre de ciclo importante. Entonces, para ir por punto, ¿ya? Yo logré identificar en Juan 15 a grandes rasgos como 4 etapas de lo que nombra el capítulo. Primero es la etapa de la vid, ¿cierto? Que habla acerca de los pámpanos, ¿cierto? Que permanecen en la vid principal, ¿cierto? Que es Jesús. Y nosotros vendríamos siendo las ramas, ¿cierto? Y es un versículo bien, bien clásico que yo creo que todos conocemos. Y a mí me llamó... sé que a veces uno lee los versículos tan por encima, pero nunca me había dado cuenta de que, por ejemplo, en el 2 dice, ya, de primero, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces, ¿sabéis que nunca me había percatado que usa la palabra limpiará? Es interesante, porque está hablando de gente que está, que permanece, ¿cierto?, en la vid principal, en la rama principal, o en el tronco, que está llevando frutos, pero que aún así necesitan ser limpiados, y necesitan ser limpiados por el Padre. Entonces me hizo recordar lo que hablábamos la semana pasada, que no se logró subir,
Pero Se subió al Spotify, no al YouTube. Ah, ya, al Spotify. Bueno, los que lo escucharon por Spotify, eh, Agradecidos. agradecidos, sí. Pero los que lo veían por YouTube y no pudieron, hablábamos sobre un poco de las características del padre, o cómo lo vemos, como este padre muchas veces duro, ¿cierto? Pero en realidad aquí habla sobre un padre cuidador, po, que en conjunto con Jesús, que es el tronco principal, ¿cierto? Es el padre quien cuida el fruto, o sea, lo limpia, ¿cierto? En la lección dice que hace referencia a levantarlo para que tome más sol, ¿cierto? Y dé más fruto. Entonces está hablando sobre un proceso en el que de desarrollo de la rama, ¿cierto? Cuando damos fruto, quizás este fruto de repente no viene tan limpio, tan bonito, qué sé yo, y es el padre quien lo toma, lo cuida, ¿cierto? Lo limpia, lo lleva a un mejor lugar para que dé más fruto y se desarrolle mejor, po. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando... Mira, es una súper, quizá, carrileada mía, pero la encuentro súper lógica, que tiene mucho que ver con la dependencia de quién son los frutos y quién produce más frutos. Porque yo digo, si nosotros produciéramos muchos frutos, entre comillas, sucios, ¿cierto? Y diéramos fruto, la rama baja, po. Entonces tiene más riesgo de, no sé, que se le pegue algún bicho, que se pudra por la humedad, por la sombra, qué sé yo. Y... ¿Tú cachai que ¿Ah? en el trabajo de las temporadas se limpia igual, pues, Sí, ¿no? po. La uva. Se corta alrededor para que crezcan los que son más sanos, los que Claro. no están... Que me acordé porque fui un tiempo, no trabajé de temporero, te pagaba salario en campo y vi eso. Alguien me explicó eso, nunca no sabía. Ahora que tú lo estás diciendo me acordé. Sí, pues es Que súper hacían eso interesante. de sacarle el pámpano de alrededor Ujú. y al final, incluso hasta cuando se va a meter a la bolsa, se le siguen quitando. Ya. Incluso el que ya se cosechó. Dicen, no, hay unos que ya no sirven, dicen así. Aunque igual son ricos, Ajá. pero no son los más ricos, por ejemplo. Son los de Entonces, segunda incluso cuando está en categoría. la mesa, ya poniéndose en la caja, se les saca unos pedacitos más y se mete lo mejor a la... Imagínate, hasta después de haber sido cosechada. Pero claro, es increíble porque al final si uno piensa, estos son los que se rescatan, po. Pero deben quedar muchos Ah, sí. abajo, po. Y esos son como los malos. Y yo así en mi pensamiento decía, oye, ¿es verdad eso? Porque de repente y yo creo que los dos hemos visto gente con mucho fruto, ¿cierto? Que tú ves mucho fruto exterior, pero que cuando no son cuidados empiezan a como a convertirse en esta como autonomía, como ego, poca dependencia, ¿cierto? O sea, depender de uno mismo. Y ahí es donde el fruto se termina pudriendo. O sea, es como... Pero claro, esta hace referencia a que es Dios quien eleva el fruto. La lección lo dice, que la palabra es elevar, llevarla al sol para que dé más fruto, pero fruto limpio. Entonces, el fruto limpio tiene que ver mucho con la dependencia y la obediencia. El fruto sucio va cayendo. Ah. Entonces, esa es una de las... Ajá. ¿Sí? ¿Vas a decir algo? O sea, es que me estoy recordando todo cuando el fondo se me había olvidado que había trabajado en un fondo. Reitero, yo era contador, entonces iba a pagar los salarios. Mm, Y quiero sacar una lección de eso. Ahora que lo estás diciendo tú, dale no. sobre todo en eso, en el proceso de la cosecha, que me gustó mucho, que la saqué personalmente. Esa de la limpieza la aprendí porque alguien me lo dijo. Pero quiero sacarme el Charles Spurgeon que tengo adentro. Y aprendí, porque ellos quedaban súper contentos cuando le íbamos a pagar el salario, obvio. Y nos regalaban cajas de uva. Y me daba cuenta que había la uva, cuando le llegaba el sol, era más dulce que cuando no. O sea, la uva que permanecía más tiempo a la luz era más dulce. Y la uva que menos permanecía a la luz era menos dulce. Así somos nosotros. Mientras más estamos a la luz de Cristo, somos más amorosos, como dice el capítulo. Sí. Somos más dulces. Así que ese es uno de los llamados a permanecer, ser un pámpano que permanece a la luz. Cacha, y eso me hizo recordar. Ay, ay, ¿cuál es el versículo? Dime, yo te ayudo. El versículo que dice que quien permanece en la luz es...
No, quien está lleno de amor permanece en la luz. Más el que no está en las tinieblas, dice. Ay, es Juan también. A ver, busquemos, démosle un tiempito para buscar. Primera de Juan 2:10. Ya, ¿qué dice? Se expresa que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Claro. Buena, Dani. ¿Viste? Me acordé. Pero, ¿viste? Permanecer en la luz también es permanecer la rama en la vid principal, po. Siempre la palabra permanecer, importante. Bueno, como segundo punto, este es como el primer ciclo que identifiqué del capítulo. Pero el que más me impactó fue como esta segunda sección que habla sobre la amistad. Porque les dice, ¿cierto?, que guarden sus mandamientos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Al fin, como el versículo 10, pero a partir del 12 les dice, pero este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor de que uno que ponga la vida por sus amigos. Y les dice, vosotros sois mis amigos. Si hacéis esto, lo que yo os mando, ya no os llamaré más siervos, sino que los llamaré amigos. Y me hizo mucho sentido porque qué increíble, porque Dios durante la Biblia nos llama de muchas formas. Nos llama hijo, nos llama siervo, nos llama... Quizás otro que te acuerdes, Mati, pero... Nos llama pescadores de hombres. Claro, pescadores de hombres. Nos trata como cordero, ¿cierto? Como ovejita. Hijos. Uh-huh. Como ovejas, ¿sí? Claro. Y a la vez, Dios se presenta... Como lámparas. También, ¿cachai? Pero y a la vez Dios se presenta de muchas maneras. Se presenta como el Padre, se presenta como Rey, ¿cierto? Como Dios también, obvio. Pero son muchos títulos que tú puedes decir, como de, entre comillas, decir, el Padre tiene cierto rol, no sé, que genera respeto, genera orden, etcétera, etcétera. Dios representa al Todopoderoso, qué sé yo. Pero amigo, que te dice, yo Dios, no soy solo tu Padre, soy tu Dios, también soy una imagen de amigo, ¿cachai? Y lo cercano que es eso es increíble porque se me viene a la cabeza el versículo de Proverbios, ¿cierto? Cuando dice que no hay uno mayor unido. ¿Cómo? No hay mayor amor que este. Claro. No. El que dice que dar la vida por sus amigos. También, ¿cierto? Pero cuando dice que un amigo es más unido que un hermano. ¿Cachai? Entonces está hablando sobre de Proverbios, estoy seguro. Encima lo había buscado y lo perdí. Sí. Tranquilo, yo te ayudo. Sí. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Claro. Y hay amigo hay más unido que un hermano. Entonces, perdón. Hay amigo más unido que un hermano. Claro, entonces es súper fuerte porque al final Jesús te está diciendo, mira, quiero ser tu amigo, que muchas veces es más íntimo que incluso que la familia. ¿Cachai? Con un amigo tú podés contarle ciertas cosas, recién nosotros estábamos hablando de algo importante. Tener esa intimidad, está diciendo. Oye, el Dani siempre expone los cagüines del podcast. Pero es que es que queremos ser cercanos. Pero no dije nada. Un gossip. No dije nada. Dale. Somos cercanos. Pero eso, la cercanía. Entonces, qué importante es porque, aparte que, imagínate, ¿a quién se le llamó amigo de Dios? Abraham. Entonces... Abraham. Sí, uy, ¿verdad? Sí, ¿cachai? Entonces, Dios está diciendo, yo quiero que ahora ustedes no son considerados siervos, que yo no los llamo siervos, que son quien obedece a su amo, ¿cierto? Sin cuestionar nada, que siervo no tiene que ver con algo peyorativo, algo malo, porque Moisés fue nombrado siervo de Dios, David dijo, yo soy siervo de Dios, Santiago dijo, siervo de Dios es algo importante, pero
aquí habrá, o sea, Dios dice, o sea, Jesús le dice a los discípulos, yo ahora quiero que sean amigos míos, no quiero que sean siervos, es como otro nivel, así como quiero que sean como Abraham, a ese nivel. Entonces es súper fuerte. Y lo interesante acá, que otra de las cosas que identifiqué, es que a la vez a los amigos, aquí mismo nombra las características. Juan al tiro nombra las características de nivel general. Partiendo, son como 4 o 5, mira. Por ejemplo, dice que el amigo, por ejemplo, dice que es alguien que el Padre responde la oración, porque lo dice en el versículo 16, dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, lo dice de manera general porque en realidad no va al detalle de decir, ¿y cómo va a orar una persona que tiene las características de Dios? O sea, las buenas características, los frutos del Espíritu, etc. No dice cómo orar una persona así, sino que dice, la persona que es amigo de Dios, ora y el Padre le responde. Lo dice de manera general. Dice que son elegidos. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo los elegí a vosotros. También dice que llevan fruto y que los ponen en acción, porque dice, yo os he puesto para que vayáis, ¿cierto? La acción y llevéis los frutos. Dice que el amigo de Dios lleva frutos, ¿ya? Y vuestro fruto permanece, o sea, es un fruto permanente. ¿Qué hace referencia a esto quizás? A la obediencia. O sea, un amigo de Jesús es obediente hasta el final, permanentemente. Y por sobre todo dice que se aman los unos a los otros. Interesante, o sea, tienen el amor como mandamiento, como mandamiento principal en su carácter. Entonces, por ir terminando resumiendo, y podría seguir después cuando dice, y el mundo los aborrecerá, ¿cierto? Que es como otra etapa que tiene este capítulo. Pero por ir resumiendo, dice que el amigo de Jesús, ¿cierto? Esta característica especial, este nivel especial, tiene ciertas características, que oran, ¿cierto? Y el Señor lo escucha, que permanecen en la obediencia, que siguen los mandamientos y que se aman los unos a los otros. El otro día, siempre hablamos con la Romy, teníamos esta reflexión, en realidad ninguno, porque estábamos hablando del liderazgo, ¿cachai? Que es importante, porque muchas veces hay muchos líderes en la iglesia, líderes súper buenos que como que aman a sus hermanos, etcétera, etcétera, y muchas veces cuando estos líderes fallan o se van, no sé, se cambió de iglesia, se cambió de ciudad, que muchas veces pasa, los grupos a veces se disuelven. Pero aquí está diciendo lo contrario. Está diciendo que todos los hermanos se aman, o sea que sabemos que nadie es indispensable, ¿cierto? O que Dios te llama a muchos lugares a servir, pero implica que cuando hay amor entre hermanos, los grupos funcionan siempre hay como una armonía. Entonces, aprender a cuidar eso, a ser como hermanos que se amen los unos a los otros, es pero fundamental, y es una de las cosas que Jesús dice, Él es mi amigo porque ama a sus hermanos. Entonces, es interesante también, una reflexión que puede dar para muchos. Ajá, sí, me gustó mucho lo que dijiste. Me estaba acordando que la lección de adultos de la semana pasada hablaba de las divisiones de Corintios y cómo Pablo las enfrenta, ¿no? Que él dice, oye, si algunos dicen yo soy de Cefas, de Pedro, ¿no? Otros de Apolo, otros de Pablo, otros de Jesús. Y decía, ¿y cómo Jesús no es uno mismo? Y Pablo menos mal que no bautizó a ninguno, decía Pablo. Menos mal que no bautizó a ninguno de ustedes. Porque todos se bautizaron en el nombre de Jesús, entonces habla de eso, ¿no? Y como él se vuelve humilde para demostrar que está en el amor, ¿no? Eso demuestra que él está en el amor. Y después incluso hasta Pedro habla bien de él, ¿te acordás? En su carta. Bueno, entonces volviendo al tema, no es cosa oculta que la palabra importante en este texto es permanecer. Aparece 10 veces remarcada en el texto. Incluso la palabra permanecer es súper clave en el libro de Juan, aparece como unas 40 veces. Entonces este texto hace como, vamos a decir, el clímax, ¿no? de este término de permanecer.
Y tampoco es equivocado entender de que es una explicación a lo que había pasado en el capítulo anterior, que era la recepción del Espíritu Santo. Estas son las cosas que te va a dar el Espíritu Santo: permanecer en Dios, permanecer en Jesús, permanecer en el amor, permanecer en la amistad. Me gustó mucho lo que dijo el Dani, porque él explica al final lo que es la amistad. ¿Te diste cuenta? Esta es la amistad. Esta es la mitad. No, ustedes no son siervos, porque los siervos no saben, dice, lo que hace su amo. Pero ustedes ya no son siervos, ustedes son amigos, porque ahora ustedes lo saben. O sea, ¿a qué se refiere la amistad? La intimidad, el conocer al otro. Ujú. Y eso significa también una permanencia, ¿no? Una amistad que permanece. Entonces me gustó que Jesucristo dijera estas cosas tan bonitas en sus momentos finales, ¿no? Él ahora iba a enfrentar lo peor que había pasado en la historia de la humanidad. Y Jesucristo aún así tenía palabras de aliento y palabras lindas para decirle a los que amaba. En vez de quejarse, ¿no? En vez de quejarse o solo sufrir, como lo vemos. Entonces, permanecer. Otra palabra importante, obvio, es el amor. Yo ya lo había dicho, pero Pablo después intenta explicar los principios fundamentales del cielo. Y Pablo dice, ¿no? Hay 3 principios importantes en 1 Corintios. Es como un influencer, Pablo. Pablo dice, ¿sabes cuáles son los principios más importantes en el cielo? ¿Has visto los influencers de TikTok? No tengo Sí. TikTok. Y Pablo dice, sí, y Pablo dice, la esperanza, la fe y el amor. Y dice, pero de todas estas, la que sobrepasa es el amor. Entonces Jesucristo habla de esto igual, ¿no? Otra cosa interesante, esta palabra menó, ¿no? De permanecer. Está también el hecho de la vid. Porque la vid es discutible. ¿Te das cuenta que la vid es un símbolo discutible en la Biblia? Sí. Que aquí Jesucristo dice, pero Jesucristo ocupa el término, dice, al principio del capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera. Y dice, y el labrador es mi padre. Entonces, date cuenta que está la Trinidad, ¿te diste cuenta? Ujú. Que en el capítulo 14 habla del Espíritu Santo, Sí. y aquí dice que él es la vid verdadera, y el que trabaja la vid es él, El padre. Padre. Hace la fórmula trinitaria en estos capítulos Jesucristo. Y no solo eso, sino que aquí es como primera vez que se empieza a hablar tan explícitamente del Espíritu Santo que ahora viene, que nos conviene que venga. Entonces, la vid es un símbolo que ha trascendido en la discusión, porque aparece también en Isaías 5. Me gustó que el texto, perdón, el folleto citó Isaías 5 en los textos paralelos, solo que no explicó nada, porque si tú lees, mira, ¿has leído Isaías 5? Déjame leerte un poquito. Dale. Mira lo que Lo voy a dice. buscar igual. Ya. Dice. Acá está. Dice: cantaré el nombre de mi amigo querido, una canción dedicada a su viña. Entonces empieza a hablar de la viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Y esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Hasta ahí nomás. Después sigue hablando de la viña. Bueno, en el siguiente dice: y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas, pero ¿por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Quitaré su cerco y será destruida, y derribaré su muro y será pisoteada. La viña aquí es Jerusalén. Bueno, la viña es Israel. Y el hecho de que el huerto también sea un símbolo como de Judá, lo dulce, que lo hablamos recién, ¿no? Después habla de lo dulce, es un símbolo de justicia. En el verso 7, que no leí, ¿no? Ujú. El cerco es la protección. Entonces, bueno, y habla de la deportación, ¿no? Este es Isaías. Entonces está hablando de la destrucción que se viene. Entonces, interesante porque hay una viña aquí que parece como la historia del siervo sufriente, ¿no? Que los judíos interpretan como que fuera Israel, pero sabemos que es Jesús. Porque hay una viña aquí que simboliza a Israel y de repente aparece Jesús. Primer y hecho importante es que Jesucristo ahora hace ¿te das cuenta que se recalca en el versículo 1? Dice, entiendan esto, yo soy la vid verdadera. ¿Qué está diciendo? Que había una vid, o que se está comparando con una vid, Sí. que dejó de ser una buena vid o que era una vid falsa. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Porque hay un término que ocupan los teólogos que se llama desplazamiento teológico o desplazamiento a lo cristológico. El término. ¿Por qué? Porque hay símbolos que en su inicio fueron
por ejemplo, a David, ¿no? En el Salmo 2. Hoy día te entronicé, que ahí está la discusión, ¿no? Si es engendrar o entronizar. ¿Por qué? Porque después Pablo, en su sermón, dice, este salmo era para Jesús. Este salmo de David es para Jesús. Hablando de Dios el Padre al Hijo. Yo te entronicé, yo te engendré hoy, y tú eres mi hijo. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque el mismo Isaías explica qué pasa. Y este es súper interesante. Esto no estaba en el folleto, pero tiene que ver, ¿no? Con la vid. En el Isaías 27 se vuelve a hablar de la vid, pero ahora la vid es destruida. Esta viña ya deja de ser la viña. Y ahora la viña es reemplazada, es destruida. Entonces, ¿qué significa eso? Que la vid que estaba en Isaías, que apareció en Isaías como Israel, dejó de serlo, porque fue destruida. Entonces ahora viene Jesucristo, y Jesucristo dice, entiendan, la vid verdadera soy yo. No dice, son ustedes, ya no es el pueblo. Me explico, ¿no? Entonces, bueno, porque en la misma Biblia tiene un desarrollo. A ver, leamos quizá un poquito de Isaías 27. Sí, ahí está leyendo el versículo 3, ¿no? En la misma Biblia tiene un desarrollo, el mismo símbolo. Sí, 27 voy a leer del 3. Dice, yo soy el Señor, soy su guardián, todo el tiempo riego mi viña, día y noche cuido de ella, para que nadie le haga daño. No estoy enojado, si tuviera zarzas y espinos, pelearía contra ella y la quemaría totalmente. A menos que ella acudiera a mi refugio y hiciera paces conmigo. ¿Te das cuenta que la viña es Israel? Sí, pues. Si quisiera las paces conmigo. Dios vendrá a Jacob, echarán raíces, Israel retoñará y florecerá y llevará un mundo con sus frutos. Entonces, ¿acaso el Señor no lo ha golpeado como hizo con quien lo golpeaba y le dio su muerte como hizo con quien lo mataron? Contendió con él en guerra, en desierto, lo expulsó, sopló el viento y iniquidad de Jacob, y esta será la única condición, que perdone su pecado y reduzca al polvo todas las piezas del altar como si moliera de la caliza y no deje en pie ninguna imagen de acera en el altar. Bueno, finalmente en Isaías 5 la viña fracasa y es destruida, lo que leí, ¿no? En Isaías 27 Dios aquí está prometiendo restaurar la viña. ¿Y a dónde se restauró? En Juan 15. Juan 15 está comentando estos textos. Juan 15 está comentando el texto diciendo que la restauración de la viña ahora es Jesucristo en la viña. Y nosotros somos los pámpanos. ¿Qué significa esto? Que ellos intentaron de ser su propia viña. Ellos intentaron de dejar de ser como que, Dios es solo el labrador y nosotros somos la viña. Y se dieron cuenta que no pudieron, fueron destruidos. Entonces ahora hay que cambiar la figura. Ahora la viña es Jesucristo y nosotros somos los pámpanos. Entonces, con esta observación, quiero hablar de la Biblia. Cuando fue escrita, esta es la frase, ¿ya? La Biblia fue escrita para ti, pero no a ti. ¿Se entiende, no? La Biblia fue escrita para ti, pero no a ti. ¿Por qué? Porque cuando Juan escribe el libro de Juan, no te lo estaba escribiendo a ti, Daniel, a mí, sino que se lo estaba escribiendo a su iglesia. Se lo estaba escribiendo a las iglesias de Asia, a sus auditores, a las personas que lo seguían. Cuando él escribe las cartas fueron dirigidas. Pero nosotros entendemos que a pesar de que tenían un destinatario físico, esas mismas cartas y esos libros sirven hoy día para nosotros, porque son trascendentales. ¿Por qué digo todo esto? Porque mira lo que está haciendo Juan, está escribiendo esto a iglesias que son perseguidas. Uh-huh. Juan se dedicó a escribir estos 8 milagros primero, para la iglesia perseguida, para que vieran quién era Jesús y la deidad de Jesús. Y de repente en la segunda sección se dedica a escribir en sumo las palabras de Jesús de la última noche, o sea, del Jesús perseguido. Y en medio de este Jesús perseguido, Jesús se muestra como el sostenedor de sus amigos. Y eso quería alcanzar, ¿no? Que así como Juan llegó a ser el amigo de Dios, las personas a las quienes está dirigido este libro, así como nosotros, podemos llegar a ser amigos de Dios. Dejar de ser siervo. ¿Cuál era la diferencia del siervo? Que el siervo no sabía nada de lo que hacía su amo. Pero ahora... Aquí lo quiero leer. Bueno, dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo lo he amado. Nadie tiene amor más grande que el que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Primera característica. Y después dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo ya no está al tanto
de lo que hace su amo. Los que son llamados amigos, por todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Entonces quiero decir eso, ¿no? Que Juan está haciendo lo que Jesús hizo con él. Le está contando a la gente. ¿Te das cuenta, no? Sí. El Padre le contó a Jesús, Jesús le contó a Juan. ¿Y qué está haciendo Juan? Nos está contando a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos amigos de él. Sabéis que me gusta mucho lo que decías porque es como un orden tan bonito que presenta el capítulo, de pasar de la vid, permanece en mí, que soy la vid principal, la vid verdadera, porque esto te va a convertir en amigo mío, y después decir, porque o sea, esto pasa, así que es muy real, es muy de nosotros las personas, que como amigos somos capaces de resistir mucho más, o sea, en compañía. Entonces al final te dice, siendo amigos, vamos a resistir que aborrezcan de nosotros, que nos ataquen, que nos persigan, etcétera, etcétera. Hoy yo quería destacar otra cosita más, que quizás es para algo más práctico. Que yo al principio hablaba de ciclo. Yo creo mucho en los ciclos. El ciclo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, ¿cierto? 40 años dando vueltas, se equivocaban, volvían a dar vueltas, se equivocaban, volvían a dar vueltas. Por eso que le hallo mucho sentido a estas parábolas o metáforas que tienen que ver con las plantas. Porque claro, el fruto muchas veces, ¿cierto? Como lo habla acá, es un fruto que sale, ¿cierto? Del árbol. El padre lo labra, ¿cierto? Lo limpia. Pero también hay mucho fruto que se pierde, ¿cachai? Pero eso no significa que en el siguiente ciclo del año, ¿cierto? Donde quizás broten nuevos frutos, no se puedan mejorar los frutos, por eso. Entonces siempre va a haber una lluvia, ¿cierto? Que va a dar el fruto y después viene la lluvia tardía que termina por madurar ese fruto. Y eso es un ciclo, al final. Un ciclo de desarrollo personal donde quizá muchos se van a equivocar o no van a dar el fruto que necesitan o no va a permanecer, pero eso no significa que el Señor te deja solo. Te está diciendo lo contrario, te dice permanece en mí. ¿Entendés? Porque para poder avanzar en esta amistad al final, unos nuevos ciclos. Hay más posibilidades todavía. Sí. Para ser amigos de Jesús. Jesús está aceptando solicitudes de amistad. Así que envía la tuya. El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y obedecido, derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra. La religión de Cristo unirá una estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas. La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios y así a unos con otros. Pero el mundo en su mayoría está bajo el dominio de Satanás, el enemigo más encarnizado de Cristo. El Evangelio presenta principios de vida que son totalmente diferentes a los hábitos y deseos de los hombres. Por eso se rebelan contra él, aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los insta a reconocer sus requerimientos justos y sagrados. El conflicto de los siglos. Amén. Muy bien, estamos finalizando. Qué bonito escriben. Qué bonito escribe Juan y Elena. Estamos finalizando. Qué fuerte igual. Agradezco, Dani, como siempre, tu presencia. A ustedes que nos escuchan siempre, les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y pueden encontrar en Spotify el podcast y en iVoox. Pueden buscarnos ahí como Espacio Podcast Escuela Sabática. Les recuerdo estudiar su folleto todos los días, todas las semanas. ¿Cómo se llama, Dani? ¿Sabes cómo se llama la lección que viene esta otra semana? Te digo al tiro. Déjame bajar. Okay. Se llama Las Últimas Enseñanzas. Las últimas enseñanzas. Estaba hablando completamente de los tiempos finales de Jesús, de los días finales de Jesús. Me gustó mucho, me ha gustado la lección. Muy y el adulto igual, Le tenía poca fe al adulto, no te voy a mentir, pero me gustó igual. Tengo que estudiar la obligada a las dos, porque soy adulto joven. Muy bien.
Que el Señor les bendiga, prepárense para la escuela sabática y en algo para compartir y hacerse amigos de su maestra escuela sabática. No anden peleando. Y eso. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao, chao.